Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, quiero comentarles algo de las noticias que vi en esta semana. Y con tristeza, ¿no? Porque somos, nosotros como país, somos parte integrante de este grupo de personas que veían las noticias, que son migrantes de distintos países, pero nosotros somos de los que tenemos la mayor cantidad de migrantes por la condición en la que se encuentra nuestro país, y que en algún momento no son migrantes recientes, sino son migrantes que habían eh, salido de tiempo atrás y que al tratar de pasar, ¿sí?, la frontera norte entre México y Estados Unidos, de algún modo se beneficiaron de una permisividad del gobierno de los Estados Unidos y les dieron una legalidad, por así llamarlo, para que puedan entrar al país y permanecer ahí. Obviamente el objetivo es que trabajen, que puedan obtener recursos para que manden a pagar acá la deuda grande que deben y la que se hicieron para poder llegar hasta esa instancia. Entonces, este grupo que entiendo ha sido de muchos meses atrás, creo que de algo más de un año, que fueron y digo, obtuvieron de algún modo esta permisividad, eh, se les asignó un lugar para que ellos pudieran permanecer ahí. No sé si hasta obtener una legalización, hasta ser distribuidos, no tengo idea. Pero ellos estaban plenamente identificados quiénes fueron los que pasaron y quiénes y en dónde estaban ellos ubicados. Pero como la viveza criolla es viveza criolla, parece que se hizo un nuevo chequeo de aquellos documentos y vieron que muchos de ellos eran falsificados, ¿sí? Y en el caso de los documentos que sí eran válidos, los documentos certificados por las autoridades norteamericanas, a muchos de ellos les regresaron a sus países, ¿sí? Les deportaron de sus países a pesar de haber obtenido el documento que legalmente les fue otorgado porque no cumplieron las condiciones establecidas para su permanencia, establecidas por el gobierno norteamericano para su permanencia. Es decir, en unos casos falsificaron el documento, ingresaron al país, a Norteamérica, y, y fueron descubiertos porque fueron documentos falsificados, ¿sí? Y en el caso de los documentos originales, de los válidos que les permitía permanecer en territorio norteamericano, ¿sí?, algunas de esas personas, a pesar de tener este beneficio, digámoslo así, que creo que es un gran beneficio para quienes intentan este proyecto de vida económica, pues resulta que al no cumplir las condiciones establecidas para su permanencia, fueron regresados. Y le digo, comienzo con esta historia, no solo porque es triste, no solo porque somos tristemente, valga la redundancia, parte de esta crisis social que vive la región y principalmente nuestro país, sino porque esto tiene una similitud con algo que nosotros hoy, como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que mirar las cosas y tomar en cuenta para no caer en los mismos errores, ¿sí? Es por eso que se suele decir, y quizás este tipo de situaciones nos aclaren el panorama para que no sea solo el oír de un decir, sino el palpar lo que efectivamente se nos dice. Y digo ahí este decir que se suele mencionar constantemente y en distintos ámbitos de nuestra vida, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida política, en la vida internacional, es decir, en todos los aspectos de nuestra vida. Y dice así este refrán, no es el título de la prédica, ni mucho menos, o no es ni siquiera un refrán, es una frase que tiene que ser célebre y tiene que estar grabada en nuestra mente, ¿sí? Si no conocemos la historia,
estamos condenados a tropezar de nuevo en los mismos errores, ¿sí? Esta frasecita que es tan sabia, tan fruto del dolor, ¿sí? Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a, a cometer, a caer en los mismos errores, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a nivel familiar, ¿sí? Tengo la historia de un abuelo que cometió muchos errores, que fue una persona que que fue irresponsable, que fue apegada a un vicio, llámese licor, cualquiera de estos. Y luego vemos las consecuencias que acarreó ese estilo de vida, ¿sí? Con errores, con equivocaciones. Y vemos cómo fue su vida y cómo fue su final. Si yo no conozco la historia de este antepasado, si yo me niego a conocer la historia de este antepasado, pues simplemente estoy expuesto a caer exactamente en lo mismo, creyendo que conmigo va a ser diferente, cuando un mismo punto de partida y un mismo camino nos lleva a un mismo destino, ¿no? Esto es lo que la palabra de Dios nos aclara y así podemos hablar, ¿no? En el aspecto financiero. Esta persona se manejaba financieramente de este modo, sí, no hizo de manera correcta, sino que pensaba que iba a salir bien librado y terminó en la cárcel, o terminó fugando, o terminó en la quiebra y en la miseria, ¿no es cierto? Entonces, si ese tipo de historias existen, ¿sí? Y no son familiares, no son cercanas, a lo mejor no es un familiar, quizás así sea, ¿no? Pero conocemos la historia del vecino, del no sé cuantito, del barrio, ¿te acuerdas cómo él era y lo que le ha pasado y cómo terminó? Todo eso es un ejemplo a no seguir, pero sí a tomar en consideración. Exactamente eso es lo que nos dice la palabra de Dios y le pido por favor para esto que vayamos a Primera de Corintios, al capítulo, al capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, y que me siga por favor en la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Yo hago la lectura como siempre y le pido por favor que usted me siga con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Dice así, con atención y con reverencia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Bueno, estos 12 versículos que me he permitido tomarlos como porción oficial de esta charla, no son sino un compacto, un resumen de lo sucedido con el pueblo hebreo cuando se encontraba en la esclavitud de Egipto y Dios visitó sus vidas sabiendo de su dolor, de su quebranto, de su condición crítica en la que se encontraba y decide sacar al pueblo hebreo, ¿sí? Sacarle de la esclavitud, que escapen de la esclavitud, para llevarles al cumplimiento de una promesa que les había sido dado a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que vayan a morar en una tierra de propiedad, en una tierra muy buena, en la que fluye leche y miel, ¿sí?
y que ellos puedan ser muy bendecidos, porque era una nación que estuvo advertida de parte de Dios desde que fue anunciada la existencia de esta nación a Abraham. Le dijo: haré de ti una gran nación y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan. Yo me encargaré de tus enemigos, etcétera, etcétera. Y Dios decidió cumplir ese propósito, esa promesa que les había hecho, ¿sí? Y digo, esta pequeña porción de 12 versículos relata un aspecto, uno de los tantos aspectos que sucedieron, ¿sí? Y comienza hablando de la salida de escapar de esta esclavitud, y luego de lo que tristemente pasó, ¿sí? Con algunas personas, con muchas personas, con los más de ellos, así dice la Biblia, que pasó con estas personas y que no llegaron al objetivo, ¿sí? Por eso le decía, me hacía muy familiar cuando escuchaba yo esta noticia de que en el intento de mejorar sus días, muchos migrantes ecuatorianos y de otras nacionalidades escapan de la condición crítica en la que aquí se vive, con falta de oportunidades, con inseguridad, con cero atención estatal, etcétera, etcétera, y quieren escapar buscando mejores días para ellos y para los suyos, ¿sí? Y tienen inclusive algunos de ellos, digo, basado en la noticia, la posibilidad de tener una residencia, no sé si totalmente legal, pero al menos entiendo que era una residencia temporal aceptada por estos países en otras latitudes, en donde parece ser, también parece no ser, que hoy haya las posibilidades que en otrora existieron. Pero bueno, tratan de escapar de esta condición crítica para buscar días mejores. Pero no aprovechan la situación, ¿no es cierto? No aprovecharon la situación, porque algunos pues falsificaron el documento, otros no cumplieron las condiciones y los términos que les había sido dado para que en un futuro, no sé si cercano o lejano, puedan establecerse legalmente y cumplir el cometido que les impulsó a esto. Entonces, aquí digo, cuando oí esa noticia, me vino a la mente esta porción de la palabra de Dios y comparo, acotejo con la realidad que vivimos las personas, ¿no es cierto? Entonces yo siempre no siempre, pero hay veces que me pregunto, ¿no? Digo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿O qué habría pasado, mejor dicho, con, con tantas personas que en algún momento yo conocí, que fueron a la iglesia y que estuvieron bien en la iglesia, que reconocieron sus pecados, que se arrepintieron, que confesaron, que encontraron otra perspectiva de vida y comenzaron inclusive a manifestar una vida nueva, es decir, a aparecer ciertos frutos en sus vidas y que se les veía tan comprometidos. Y después, vea, en unos muy pocos casos que, que conozco, se fueron de la iglesia porque trasladaron su domicilio a otro lugar, porque las circunstancias laborales les obligaron, en fin. Pero muchísimas personas, de todos los que hoy no están, porque si estuvieran nos faltaría espacio, ¿sí? Pero de muchísimas otras personas, ¿sí? Y de manera imperceptible para mí, porque es difícil tomar lista y saber quiénes vienen y quiénes no vienen, ¿sí? Además, no corresponde hacerlo eso. No es una obligación que la gente asista a la iglesia, no es una obligación que la gente viva como Dios quiere que viva. La propuesta de Dios es esto, es una sugerencia, es una propuesta de que cambiemos de vida, de que dejemos el viejo hombre, que busquemos ser nuevas criaturas, que dejemos esa vana manera de vivir para vivir una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y pregunto, no digo, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Arrancaron bien y de pronto ya no hay más. También es difícil, a pesar de que vivimos, en nuestro caso, digo acá, congregacionalmente, en un sector que ciertamente ha crecido, pero que es un sector
plenamente identificado en donde, por ejemplo, hay ciertos lugares en los que podríamos conjugar, ¿sí? Para encontrarnos de casualidad, obviamente, ¿sí? Como por ejemplo, aquí no hay muchos centros comerciales, hay apenas un par de centros comerciales medianamente, o medianos, digamos, no digamos grandes, pero medianos, y hay otros pequeños que se han proliferado hoy, ¿no? Pero de todas maneras, hay muchos lugares en común en donde podríamos encontrarnos y no nos encontramos siquiera ahí. Y cuando nos encontramos con muy poca gente. El otro día yo me encontré, no sé si fue aquí o fue en Quito, alguien que me ve y me dice, pastor. Yo le digo, hola. Sí, y me fue cara conocida, pero no recuerdo el nombre. Yo sé que esta persona asistió con nosotros. No sé hace cuánto tiempo asistió, hace cuánto tiempo se fue, no tengo idea, pero sí era una cara conocida, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Sí? La Biblia nos dice, queridos hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren esta situación que se dio con ellos y que puede darse con nosotros. Porque esto que les pasó a ellos nos puede pasar a nosotros. Por eso es necesario que esto quede como un ejemplo. Obviamente, no a seguir, pero que sepan lo que les aconteció a ellos para que a nosotros no nos pase. Eso dice. Así comienza diciendo, ¿sí? Hermanos, no quiero que ignoren esto que sucedió con el pueblo de Dios, ¿sí? ¿Y a qué nos refiere esto? Bueno, la primera parte o esta primera frase es la primera parte del título de esta prédica, es la primera parte. El título hoy lo he dividido en dos partes. La primera parte es esta, ¿sí? Escaparon de la esclavitud. Entonces ellos escaparon de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios había tenido una promesa de que Dios les iba a sacar, que Dios les iba a otorgar un territorio fructífero por demás y que ahí se iba a asentar esta nación que tenía que ser conocida por todas las naciones del mundo, porque a través de lo que Dios iba a hacer en esta nación, las otras naciones iban a conocer de ese Dios, porque esta nación iba a ser muy bendecida, etcétera, etcétera. Entonces Dios decide cumplir esta promesa y visita en un momento de mayor dolor, de mayor quebranto, les visita a este pueblo para sacarles de ahí. Y cuando les saca, les identifica, porque salieron los hebreos, ¿sí? Y quizás unos pocos extranjeros con ellos, pero les identifica. Por eso dice aquí la palabra de Dios en el versículo, en el versículo 2, capítulo 10, versículo 2 que leímos, dice, y todos en Moisés fueron bautizados, ¿sí? La palabra bautizo significa identificación, ¿sí? Y dice que les identificó primero como seguidores de Moisés. Para entonces, ¿no es cierto? Moisés ya se había dado a conocer tanto al pueblo hebreo cuanto a Faraón, ¿sí? Entonces, viendo todas las señales que Dios hizo, hablamos de las 10 plagas, todas las señales, entonces la gente se identificó con Moisés como el siervo que Dios, el Dios de los hebreos, había escogido para liberarle de la esclavitud. Entonces Moisés, por así decirlo, les tomó lista, fueron identificados en Moisés. Entonces Moisés identificaba a los hebreos por obvias razones, no solo en su parte racial, no solo en su lenguaje, ¿sí? Sino en su parte espiritual. Todos los que habían respondido al llamado de Dios a través de Moisés, obviamente eran el pueblo de Dios. Y digo, todos ellos eran hebreos, unos pocos, ¿sí? Un pequeño porcentaje no lo eran, pero se habían adherido al pueblo. Entonces todos ellos fueron identificados, ¿sí? ¿Identificados para qué? Para escapar de la esclavitud, primera parte del título de esta charla. Y dice, porque todos atravesaron el mar, todos fueron cubiertos y protegidos y guiados por esa nube. Todos se alimentaron del maná y del agua que bebían de la roca, porque esa roca era Cristo Jesús, ¿sí? Todos ellos fueron parte del proceso. Todos ellos estaban tomados en cuenta. Todos ellos estaban presupuestados, ¿sí? Para liberarse de esta esclavitud.
Por eso es que todos ellos se identificaron con el plan de escapada, el plan libertario de Moisés, y todos atravesaron el mar, ¿sí? Y todos fueron guiados por la nube, y todos comieron del maná, y todos bebían de la roca, ¿sí? ¿Qué significa esto espiritualmente para nosotros? Bueno, que Dios visita a todos los seres humanos, ¿sí? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad, ¿no es cierto? Entonces, no es que solo unos pocos somos predestinados o yo porque era el más espiritual de mi familia, no, no. Dios dice, yo quiero que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero no todos se identifican con el plan redentor de Dios, ¿no es cierto? Entonces hay quienes dicen, a lo mejor si existe un Dios, a lo mejor su voluntad será esa, pero yo no, muchas gracias, yo no quiero ser parte de ese propósito, yo estoy bien así como estoy. A mí déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie, ¿sí? Y claro, Dios respeta, Dios respeta. Entonces, también me ha venido a la mente, por ejemplo, el saber que es posible que algunos hebreos, estando en condiciones críticas en Egipto, a lo mejor decidieron, pues no tengo texto bíblico para respaldar esto, pero se me ocurre, conociendo la conducta social, conociendo la naturaleza pecaminosa que tenemos los seres humanos, digo, a lo mejor algunos de ellos, siendo hebreos, teniendo la posibilidad de liberarse de la esclavitud, ¿sí? Y habiéndoles visitado su Dios, mostrando su poder a través de las plagas, a lo mejor decidieron no ir. Sí, dijeron, no, sabe que yo prefiero morir aquí en Egipto. ¿Cómo fue el sentir inmediato de algunos de ellos cuando salieron de ahí? Dijeron, mejor regresémonos a Egipto, allá comíamos manjares, olvidándose la condición crítica en la que se encontraba. Pero bueno, la cosa es que la voluntad de Dios para la humanidad es que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad, ¿sí? Pero, claro, no todo el mundo acepta, pero de los que aceptamos, experimentamos también esta condición, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, cuando aceptamos su plan redentor, cuando nosotros aceptamos salir de la esclavitud, escapar de la esclavitud del pecado que nos ha oprimido por tanto tiempo y estaba acabando con nuestras vidas, entonces nosotros pasamos a una lista que está escrita ahí en un libro. La Biblia dice que hay un librito en donde están escritos los nombres, ¿no es cierto? Entonces, esos nombres que están escritos ahí, sí, nos identifican. Entonces, así como todos esos antepasados hebreos fueron identificados, fueron bautizados en Moisés, fueron identificados en Moisés, nosotros somos identificados en Cristo Jesús. Por eso existe este librito, ¿sí? Que es en donde están nuestros nombres, y hay otro librito en el que está toda nuestra vida, ¿sí? El libro de las memorias de Jehová. Y somos identificados, ¿no es cierto? ¿En qué nos identificamos? En que hemos tenido la oportunidad de salir exactamente de la esclavitud a la libertad, del pecado a la santidad, ¿sí? Cuando pasaron el mar. Nos identificamos en que todos hemos sido bautizados, o sea, también identificados por esa nube. Eso quiere decir que nos identificamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo el que guía nuestras vidas, así como aquella nube, ¿sí? Les guiaba durante el día y en la noche era una nube de fuego que igualmente no solo les guiaba, sino que les iluminaba, ¿sí? Entonces, también nosotros todos hemos sido identificados en Cristo y todos hemos sido dotados de la presencia del Espíritu Santo, todos los que aceptamos el plan redentor en Cristo y ellos todos los que aceptaron el plan de salvación, de salida, de escape de la esclavitud en Moisés. Y dice que todos ellos también comieron del maná y nosotros también tenemos todos la posibilidad de comer del verdadero maná, que es Cristo Jesús, manifestado en su palabra, el verbo de Dios. Entonces también nosotros, todos los que habiendo salido de la esclavitud del pecado,
¿sí? Los que habiendo sido identificados en Cristo Jesús, tenemos esta hermosa posibilidad, ¿sí? De estar muy nutridos diariamente con una porción diaria del maná verdadero, que es Cristo Jesús. Y en este caso, la palabra de Dios. Es decir, todos nosotros tenemos esta posibilidad de comer de la palabra de Dios, de alimentarnos de la palabra de Dios. Y dice que también todos bebieron de la roca, del agua de la roca, que era Cristo Jesús. Entonces, todos nosotros tenemos la posibilidad de ser saciados por parte de Cristo Jesús. Porque Jesús vino a decirnos, yo les he venido a dar vida y vida en abundancia. Es decir, yo voy a no solo a suplir sus necesidades, yo voy a ayudarles, aunque vivan en este mundo difícil, pero yo confíen en mí porque yo he vencido al mundo, así que yo voy a saciar porque quiero darles una vida y vida en abundancia. Es decir, todos los que aquí estamos y todos los que alguna vez estuvieron, y que le decía que yo a veces me pongo a pensar en esto, todos hemos tenido esta misma oportunidad de ser identificados como hijos de Dios, de salir de la esclavitud a la libertad, de ser guiados por el Espíritu Santo, de alimentarnos de la palabra y de ser saciados por Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice en esta porción de la palabra, ¿sí? Y eso dice, hermanos, no quiero que ignoren. Como también no quiere que ignoremos lo que nos dice a continuación en el versículo 5, comenzando con esa palabra terrible. Porque esa palabrita puede ser, esa palabrita de 4 letras, puede ser maravillosa en un momento, como puede ser terriblemente espantosa en otro momento, como es en este momento. Y me refiero a la palabra que está al inicio del versículo 5. Pero, ¿sí? Entonces, todos fueron identificados en Moisés, o bautizados en Moisés, en la nube, y todos pasaron el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la roca. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¡Qué milagro! Sí, todo hermoso. Pero la palabra pero desmerece todo lo anterior. Y no solo que desmerece todo lo anterior, que en este caso digo, es terrorífica esa palabra. El problema es también lo que viene a continuación, porque dice, pero de los más de ellos, ¿sí? Y eso a mí me espanta, no solo por lo que yo puedo colegir en este momento, sino por el contexto bíblico que así lo demuestra. ¿A qué me refiero? A que si la Biblia dice que muchos, todos los hebreos en esa época, toda la humanidad, como propone la palabra, tenemos la oportunidad de ser salvos y de transformar nuestras vidas, de cambiar nuestras vidas. Vea, quizás hoy podemos entender mejor, por la situación que vive nuestro país, ¿sí? ¿Qué no daríamos por tener seguridad en nuestro país? ¿Qué no daríamos por tener seguridad? Por salir confiados a la calle, por poder hacer lo que yo hacía en mi adolescencia, en mi juventud, que de pronto tenía una fiesta, que mis padres me daban permiso y me iban a dejar, pero me decían, no te puedo ir a ver, en el norte de Quito, cuando yo vivía en el centro de Quito. Y venía caminando con 2, 3 amigos desde el norte de Quito, cogía la vía más recta y veníamos caminando. Nos demorábamos 1:30, 2 horas en llegar a la casa, pero veníamos confiados, no pasaba nada. Y de pronto nos encontrábamos, qué sé yo, 10 de la noche en esa época, y era muy tarde, 10 de la noche para salir de un compromiso. Sí, y nos encontrábamos con otro grupo de chicos, con chicas inclusive, 3, 4 que venían por la vereda de al frente y no pasaba nada, nadie nos asaltaba, nadie nos robaba, nadie nos mataba, nadie nos hería, ¿sí? Entonces, ¿qué nos daríamos por la seguridad, no? Pues resulta que sabe que es lo que tenemos entre muchas otras bendiciones con Cristo Jesús, seguridad, seguridad de vida eterna. No digo que tenemos seguridad de que no nos maten, porque esa posibilidad no existe. Si el pecado está en el mundo y el príncipe de este siglo es el enemigo, no tenemos la seguridad de vivir unas desdichas como mucha gente y todos los días nos enteramos. Pero tener la seguridad de que si estoy aquí, estoy viviendo para tener la seguridad, ¿sí?, de un día estar en la presencia de Dios y por la eternidad.
Y no saber que aquí vivo en angustia, en desolación, en limitaciones, en enfermedades, en dolor, en quebranto, y que encima de eso, ¿sí? Si es que muero, que algún rato vamos a morir, si es que Cristo nos viene antes, y que vamos a parar en el infierno. Entonces eso es terrible. Y aquí dice, pero de los más de ellos. Yo quiero un poquito detenerme en esto, ¿sí? Por el espanto que me causa, porque uno no podría creer, ¿no? Uno no podría imaginar que teniendo el privilegio, la opción maravillosa, la propuesta inmerecida de poder cambiar de vida, cambiar de perspectiva, cogerse de la mano de Dios, ¿sí? Y que experimenten un poquito de esa bondad, de ese favor. Porque este pueblo experimentó el poder de Dios. ¿Cómo? Pues viendo la destrucción de Egipto a través de las plagas de las cuales ellos quedaron exentos. O sea, si a alguien le constaba que Dios existe, es a ellos, por favor. A mí, por supuesto, yo tengo una certeza, una convicción indudable, ¿sí? De que es así. Pero ellos miraron cosas que nosotros no hemos mirado. Nosotros miramos un milagro mayor, que es el milagro de la salvación. Que alguien venga a pagar una deuda por mí, por favor. Es lo que estoy pidiéndole a Dios en este tiempo. Tengo una gran deuda y quiero que alguien venga a pagar por mí. Y claro, ellos vieron eso. Ellos vieron unos prodigios, unas señales increíbles, una manifestación evidente de Dios. Y quizás ese poder, esa manifestación, esa evidencia innegable es lo que les impulsó así, sigámosle a Moisés. En realidad, sigámosle a Moisés, que seamos identificados como pueblo de Dios y vamos ahí. Y vivieron y permanecieron un tiempito, pero claro, al ser tomados lista en el propósito, en el objetivo, en el destino final, resulta que se dan cuenta que de los más de ellos no llegaron. Y aquí viene la segunda parte del título de la prédica de esta mañana. La primera parte es, escaparon de la esclavitud. Y la segunda parte, ahí le puede poner una coma, escaparon de la esclavitud, y la segunda parte, y murieron en el desierto. Imagínense. Y murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque muchos fueron idólatras y perecieron. Otros fueron fornicarios y perecieron. Otros tentaron al Señor y perecieron. Otros murmuraron y perecieron. ¿Sí? Imagínense. Entonces, el hecho de que Dios quiera efectivamente y en su voluntad perfecta, maravillosa y generosa por demás, quiere que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad, pero no depende de Dios, porque Él hace lo más, la propuesta es de Él. No depende de Dios de que todos lleguemos un día a su presencia y por la eternidad, porque muchos hemos salido de la esclavitud, pero no todos llegarán, porque muchos morirán en el desierto. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, para demostrar que esos son gente insensata, que no son perseverantes, que no son obedientes y que por eso les pasó. Pero gracias a Dios nosotros tenemos esta triste historia como ejemplo en nuestras vidas, para que sepamos que a ellos les aconteció eso. Por favor, si sabemos que a otro le aconteció tal cosa, no caigamos en el mismo error, no caigamos en el mismo error. El gran problema de los seres humanos y tristemente de los cristianos, que se supone debemos ser pilas, inteligentes, analíticos, observadores, vivos, al santo pelito, ¿sí? El gran problema es pensar que esta persona actuó de tal manera, fracasó en su vida, le fue mal, terminó pésimo. Yo voy a hacer lo mismo, pero no voy a correr con la misma suerte. Yo soy cristiano, yo acepto a Cristo Jesús, me sacó de la esclavitud del pecado, me ha dado para alimentarme del maná, tengo el Espíritu Santo en mi vida, tengo todo, pero voy a pecar, pero voy a ser idólatra, pero voy a ser fornicario, pero voy a tentar al Señor, voy a jugar con el Señor, voy a ganarle la partida a Dios, ¿sí? Voy a murmurar de la iglesia y de las cosas que se hacen o no se hacen. Voy a tener un dedo señalador sin tomar en cuenta que hay 3 que me están señalando a mí.
pero a mí no me va a pasar lo que les pasó al resto. Ajá, sí, así mismo es. Qué autoengaño más terrible, ¿no? Por eso creo que el nombre resume la intención de esta prédica, que la misma Biblia nos dice que queda como un ejemplo, como una advertencia de lo que les aconteció a ellos. Y claro, escaparon de la esclavitud, pero murieron en el desierto. Entonces, frente a eso, esta ya es una inquietud muy carnal, muy humana mía. Digo, si voy a morir en el desierto, ¿para qué escapo de la esclavitud? Mejor muero en la esclavitud. A lo mejor encuentro hasta deleite en la esclavitud. Pero mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, yo creo que una persona sensata, ¿sí? La sensatez es esto, no es tener sentido común, ¿sí? Y el sentido común es el que nos permite tener un análisis que no necesariamente tiene que ser muy profundo, ni que dependa de un gran conocimiento. Es decir, no desmerezco quienes quieran conocer más de la palabra de Dios y de la hermenéutica y de la traducción de toda la Biblia en las lenguas originales del arameo antiguo. Si quiere conocer, gloria a Dios. Si quiere estudiar, gloria a Dios. ¿Sí? Y así es como tenemos que hacerlo. A lo mejor no en la profundidad de quienes estamos encargados de transmitir el mensaje, porque esta es la misión que el Señor nos ha dado. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el tener todo a nuestra disposición para fracasar? Ahí nos dan, por así decirlo, grandes, o en términos generales, nos dan unos 4 o 5 puntos, ¿no? Del por qué muchos de ellos no llegaron al objetivo. Y que esos muchos fueron los más. Y si ellos fueron los más, los que perecieron en el desierto, por idólatras, por murmuradores, por fornicarios, por tentarle a Dios, por lo que nos menciona ahí la palabra. Yo creo que en esos grupos encaja todo el pecado, ¿no es cierto? Entonces ahí dice, pero pastor, ahí no dice por pegarme una biela. Es que eso es tentarle a Dios. O por hacer un negocio ilícito, por servirme un ratito de la corrupción. Eso es tentarle a Dios. Y claro, el fornicario obviamente es esto, ¿no? Es el que tiene relaciones sexuales con quien no le corresponde. ¿Y con quién me corresponde? Solo con el cónyuge. Es decir, mientras somos solteros, no debemos tener relaciones sexuales. Y debemos tener relaciones sexuales cuando somos casados solo con nuestro cónyuge. Porque si nosotros venimos a la iglesia, si nosotros asistimos, comemos del pan, al menos el día domingo, lo ideal es comer todos los días, porque si no van a quedar desnutridos, y sentimos la presencia de Dios y a veces nos quebramos con una canción, tenemos toda esta situación y a la vuelta de la esquina, botamos todo a la borda. Permítame, para ir concluyendo, permítame darle lectura de unos pocos versículos que se encuentran en el libro de Hebreos, y le pido por favor que vaya junto conmigo a esta porción. En el libro de Hebreos capítulo 10, creo que calzan bien estos versículos en el contexto del mensaje de esta mañana, ¿sí? Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Si yo le preguntaría, no hace falta que conteste con voz audible, si yo le preguntaría, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? Solo recordando y mirando el resumen, compacto de lo que habla Primera de Corintios 10 que acabamos de ver, ¿sí? Que dice que, hermanos, no quiero que ignoren, ¿sí? Que el mar fue abierto, que el pueblo pasó en seco, que apareció una nube para guiarles, que caía el maná del cielo, que de una roca brotaba agua. Y yo pregunto, digo, solo recordando eso, ¿cuántos creemos que Dios es poderoso? Obvio, lo menos que espero de respuesta es un amén, porque es poderoso. Pero así como es poderoso para bendecirnos, cuidarnos, protegernos, sostenernos y sustentarnos y salvar nuestras almas, algo que nada ni nadie lo puede hacer,
sí pueden haber doctrinas, ideologías, religiones, creencias, rituales, pero el único que puede salvar nuestras almas de la condenación eterna es Dios a través de Cristo Jesús y su plan redentor. Por Él ya cumplido. A nosotros nos corresponde seguir y no detenernos. Y no haber tenido la oportunidad de salir de la esclavitud y morir en el desierto, por favor. Así que digo, creo que encaja bien estos versículos, que igualmente le pido que me siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Dice así, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es una advertencia mucho más fuerte que la que concluye la porción oficial que tomamos o porción inicial que tomamos de 1 de Corintios capítulo 10, el versículo 12, que dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque todo lo dicho anteriormente, los versículos del 1 al 11 de 1 de Corintios que acabamos de leer, es un ejemplo de lo que les aconteció para que a nosotros no nos pase. Por eso dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Pero en esta porción de Hebreos dice, pero si lo hacemos de manera deliberada, pues entonces sepan que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es terrible. Dios es así de malo. No, no es malo, es justo. Porque dice precisamente en el versículo 30, pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Claro, también les va a juzgar a los que no son pueblo. Ellos ya están juzgados. Ellos están sentenciados a los que no son su pueblo. Pero a su pueblo le va a juzgar. Y concluyo con esto. Hace un par de semanas, predicando, hice alusión a Lucas, en el que se hablaba del padre de familia que cerraba la puerta y que los que no entraron fueron a golpear la puerta y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre y contigo comimos y bebimos y tú enseñaste en nuestras plazas, etcétera, etcétera. Les dijo, yo no les conozco, hacedores de maldad, apártense de mí. Porque les había sido dicho que el camino es angosto y que la puerta es estrecha. Recuerdo claramente que hice alusión a esta porción de la palabra de Dios. Ahora quiero hacerle notar algo, que si efectivamente el camino es angosto y la puerta es estrecha, y que si efectivamente Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad, pero quiere que permanezcamos y perseveremos, porque el que permanece firme hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Quiero decirle que los que anhelamos a cualquier costo, si es que pudiéramos decir un costo, porque el costo mayor ya fue pagado por Cristo Jesús, el pago del pecado ya fue dado. Así que cuando hablo de costo estoy hablando de minuciosidades, de trivialidades respecto del sacrificio que hizo mi Señor Jesucristo. Entiendo que el porcentaje, por así llamarlo, de salvos es menor que de aquellos que habiendo tenido la oportunidad, no estoy hablando de los que nunca fueran salvos, esos posiblemente sean una estruendosa mayoría. Estoy hablando de los que hemos tenido la oportunidad, de los que fuimos identificados en Moisés, en la nube, en el mar,
y comimos del maná y bebimos de la roca. Antiguo Testamento. Estoy hablando de los identificados en Cristo, que hemos sido redimidos de su plan, en su plan redentor, que hemos sido identificados en Cristo, que nuestros nombres se escribieron, ¿sí? Y que hemos bebido y hemos sido saciados por Cristo Jesús y que salimos de la esclavitud hacia la libertad. De todo ese gran conglomerado, y solo de ese conglomerado de los que un día tuvimos la oportunidad, solo un remanente se salva. Porque esto que acabo de mencionar, un remanente, esto está corroborado en toda la Biblia, en toda la Biblia. Solo un remanente. ¿Puedo pedirle un favor para concluir? El favor es es de que nosotros activemos nuestra misericordia, la que debe existir propia en nuestras vidas, porque es un fruto del Espíritu, ¿no es cierto? El ser misericordiosos. El favor que le pido es, si usted conoció de alguien que estaba en los caminos del Señor, ¿sí? Que entró un día a los caminos y se acuerda que a lo mejor compartían una misma congregación, una misma banca quizás, sea un familiar, un amigo o alguien que conoció en la iglesia, un hermanito, hermanita en Cristo y que estuvo ahí y que hoy sabe, o a lo mejor no sabe, si es que sigue o no en los caminos. Hágame un favor. No, ya no es así, ahora es así. Llámele por teléfono, llámele. Y le diga, ¿sabes qué? Te estuve pensando a propósito de una prédica que escuché en la iglesia y quería saber cómo estás, cómo te va, cómo te sientes, pero sobre todo la inquietud es cómo estás espiritualmente. ¿Estás congregándote? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás caminando en victoria a pesar de? Porque las victorias se obtienen después de las luchas. ¿Cómo estás? Porque no quiero que ignores que habiendo sido identificados por Cristo, vayamos a morir en el desierto. Porque escapamos de la esclavitud y corremos el riesgo de caer, de morir en el desierto. Quisiera terminar diciéndole, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga, pero tengo que terminar diciéndole, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y Dios nos bendiga siempre en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.